Programa de certificación para técnico laboratorista en mezclas asfálticas. Recomendación AMAC RA04/2010. Método de prueba. Resistencia de las mezclas asfálticas compactadas al daño inducido por humedad. Objetivo. Determinar la resistencia al daño inducido por humedad, también conocida como resistencia retenida, de una mezcla asfáltica compactada. La resistencia retenida es importante para establecer si una mezcla asfáltica es susceptible a la acción de la humedad, tal como se solicita en la norma de la SCT, calidad de mezclas asfálticas para carreteras. Equipo. Balanza. Con capacidad mínima de 3 kilogramos y aproximación de 0,1 gramo. Juego de mallas. Fabricadas con alambre de bronce o de acero inoxidable de diversos calibres, tejidos en forma de cuadrícula con las características indicadas en el manual de la SCT, granulometría de materiales pétreos para mezclas asfálticas. Cuchara de albañil. De 20 centímetros de largo y 11 centímetros de ancho, con mango metálico de sección circular de 13 centímetros de largo aproximadamente. Refrigerador. Capaz de mantener una temperatura de hasta menos 18 más menos 3 grados centígrados. Mezclador mecánico. Equipo compuesto de un recipiente con pared aislada térmicamente en su exterior, de ser posible con un sistema de calefacción, y un agitador de paleta con movimiento circular sobre su eje y alrededor del interior del recipiente de acción mecánica para la elaboración de mezclas asfálticas en laboratorio. Baño de agua. Con capacidad de mantener la temperatura del agua a 60 más menos 1 grado centígrado. Bolsas y película plástica. De uso rudo, antiderrames y película plástica para envoltura de los especímenes. Bomba y recipiente de vacío. Con sus accesorios y recipiente para crear un vacío en su interior de 25 a 60 centímetros de mercurio. Charolas. Circulares de 25 centímetros de diámetro de acero galvanizado o aluminio. Horno. De ventilación forzada con capacidad de alcanzar temperaturas de hasta 176 más menos 3 grados centígrados. Prensa. Hidráulica, mecánica o neumática, con capacidad de carga y de adquisición de datos suficiente para la ejecución del ensayo de tensión indirecta en especímenes cilíndricos de 10 y 15 centímetros de diámetro por 6,35 centímetros y 9,5 centímetros de altura respectivamente. Mordaza Lotman. Barras de acero con una superficie cóncava de radio de curvatura igual al radio del espécimen por ensayar 100 o 150 milímetros. La longitud de las barras debe ser mayor que la altura de los especímenes. Estas barras deben estar montadas sobre una base que permita su libre movimiento. El ancho de las barras deberá ser de 12,7 milímetros y 19,05 milímetros respectivamente. Las esquinas de la barra deberán estar redondeadas con el radio de curvatura apropiado que permita una adecuada colocación de la probeta. Compactador giratorio. Que cumpla con los requisitos de la recomendación AMAC RA06/2010. Preparación de la muestra. El tamaño de los especímenes cilíndricos debe ser de 100 milímetros de diámetro por 63,5 más menos 2,5 milímetros de altura o de 150 milímetros de diámetro por 95 más menos 5 milímetros de altura. Se deben preparar al menos 6 especímenes para un ensayo, la mitad para ser ensayados en seco y el resto para ser ensayados después de un acondicionamiento que consiste en la saturación parcial del espécimen acompañado de un ciclo de congelamiento y deshielo. Muestra preparada en el laboratorio. Cuando la mezcla sea fabricada y compactada en laboratorio, el procedimiento de preparación de la muestra es el siguiente. Se prepara la cantidad necesaria de mezcla lo suficientemente grande para fabricar al menos 3 especímenes o alternativamente bachadas con la cantidad de material necesario para fabricar solo un espécimen a la vez. Evidentemente, la dosificación de las mismas debe corresponder a la dosificación de la mezcla que se pretende evaluar, incluyendo aditivos o cualquier otro elemento adicional que se vaya a incorporar a la mezcla. Después del mezclado, se coloca la cantidad suficiente de mezcla para un espécimen en una charola y se deja enfriar a temperatura ambiente por 2 horas. Posteriormente, se colocan las charolas en horno a 60 más menos 3 grados centígrados por un periodo de 16 más menos 1 hora para su curado. Se debe tener precaución en colocar las charolas lo suficientemente espaciadas para permitir la circulación libre del aire. Después del curado, se coloca la mezcla en el horno a temperatura de compactación más menos 3 grados centígrados durante 120 más menos 10 minutos. Transcurrido ese periodo, la mezcla se compacta hasta alcanzar un volumen de vacíos de 7,0 más menos 0,5%. La compactación se puede llevar a cabo con el compactador giratorio o con el martillo Marshall, ajustando el número de giros o golpes hasta obtener el BA deseado.
Se recomienda dejar enfriar la mezcla lo suficiente antes de desmoldarla para no dañar la estructura de la misma, ya que se trata de especímenes débiles por el elevado volumen de vacíos que contiene. Procedimiento de la prueba. Además de las mezclas que fueron compactadas, se requiere elaborar al menos 2 mezclas más, las cuales deben ser curadas con la misma temperatura y tiempo que las que fueron compactadas. Después del curado, se obtiene la densidad teórica máxima de acuerdo con el procedimiento establecido en la norma ASTM, gravedad teórica máxima específica de mezclas asfálticas, cuyo valor se registra como GMM. Se recomienda registrar cada uno de los datos del procedimiento descrito a continuación. Evaluación y clasificación de especímenes. Para la clasificación de los especímenes se realizan las siguientes tareas. Se determina y se registra el diámetro y la altura de cada uno de los especímenes. Se determina y se registra la gravedad específica bruta de cada espécimen, GMB, siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM 1188-96, gravedad específica bruta de las mezclas asfálticas compactadas usando especímenes con superficie saturada y superficialmente seca. Se calcula el porcentaje de vacíos de aire, PA. Se separan los especímenes en 2 grupos, con al menos 3 especímenes por grupo. Se debe procurar que los vacíos de aire promedio de ambos grupos sean aproximadamente iguales. Uno de los 2 grupos de especímenes se acondiciona de acuerdo con el método descrito más adelante. Acondicionamiento de los especímenes. El procedimiento de acondicionamiento es el que se indica a continuación. Se coloca cada espécimen en el recipiente de vacío. Se vierte agua hasta que el nivel se encuentre por lo menos 25 milímetros por encima de la parte alta del espécimen. Se tapa el recipiente y se aplica un vacío de 13 a 67 kilopascales de presión absoluta, 250 a 660 milímetros de mercurio de presión parcial, por un tiempo corto de 5 a 10 minutos. Se retira la presión de vacío y se deja el espécimen sumergido por un tiempo corto de 5 a 10 minutos. Se determina el peso saturado y superficialmente seco del espécimen y se registra como B'. El volumen de agua absorbida, J' en centímetros cúbicos, se obtiene mediante la siguiente ecuación, donde J' es el volumen de agua absorbida en centímetros cúbicos. B' es el peso saturado y superficialmente seco después de la saturación parcial en gramos. A es el peso del espécimen seco en aire en gramos. Se determina el grado de saturación, S', comparando el volumen de agua absorbida, J', con el volumen de vacíos, con base en la siguiente ecuación, donde S' es el volumen de agua absorbida en centímetros cúbicos. Si el grado de saturación está entre el 70 y 80%, se pasa al siguiente punto. Si el grado de saturación es menor al 70%, se requiere someter el espécimen nuevamente al proceso de saturación. Si el grado de saturación es mayor del 80%, el espécimen ha sido dañado y debe ser descartado. Se cubre ajustadamente cada espécimen parcialmente saturado con la película de plástico. Posteriormente, colocar cada espécimen cubierto en una bolsa de plástico que contenga 10 más menos 0,5 milímetros de agua y se sella la bolsa. Se colocan las bolsas que contienen los especímenes en el refrigerador a una temperatura de menos 18 más menos 3 grados centígrados por un periodo mínimo de 16 horas. Nota: este paso es opcional y se utilizará o no en función de las condiciones climáticas donde se construirá la carretera. Después del periodo dentro del refrigerador, se extraen los especímenes y se colocan en un baño de agua potable a 60 más menos 1 grado centígrado por un periodo de 24 más menos 1 hora. El nivel superior del agua debe estar por lo menos 25 milímetros por encima del espécimen. Tan pronto como sea posible, después de la inmersión de 24 horas, se retiran los especímenes y se colocan en otro baño a 25 más menos 0,5 grados por un periodo de 120 más menos 10 minutos. Después de este periodo se retiran los especímenes y se ensayan como se describe más adelante. Ensayo de los especímenes. El ensayo de especímenes consiste en la determinación del esfuerzo máximo que es capaz de soportar la mezcla compactada bajo el ensayo de tensión indirecta a una temperatura de 25 grados centígrados para los especímenes acondicionados como los no acondicionados. Los especímenes se dejan en el baño a 25 más menos 0,5 grados centígrados por un periodo de 120 más menos 10 minutos. Se coloca rápidamente cada uno de los especímenes en la mordaza Lotman y se ensayan a tensión indirecta. La configuración de carga a una velocidad de carga constante e igual a 50,8 milímetros por minuto. Se registra la carga máxima aplicada, o tensión indirecta. El ensayo debe continuar hasta que se aprecie una grieta vertical.
Se retira el espécimen de la prensa y se jalan dos mitades para provocar una separación. Visualmente se determina si el agregado grueso se rompió o se separó del asfalto. Se registran las observaciones en un formato. Cálculos y resultados. Se calcula la resistencia a tensión indirecta con la expresión que se indica a continuación, donde S subíndice T es la resistencia a tensión indirecta en kilopascales, P es la carga máxima en newtons, T es el espesor o altura del espécimen en milímetros y D es el diámetro del espécimen en milímetros. Se reporta la resistencia de la mezcla asfáltica al daño inducido por humedad a tensión indirecta promedio de los especímenes acondicionados entre la resistencia de los especímenes no acondicionados, de acuerdo a la siguiente expresión, donde TCR es la resistencia al daño inducido por humedad expresada en porcentaje. S1 es la resistencia a tensión indirecta promedio de especímenes no acondicionados en kilopascales. Y S2 es la resistencia a tensión indirecta promedio de especímenes acondicionados en kilopascales.